Solo por culpa de mi hermana, papá nos echó a mí y a mi bebé de 7 días a una tormenta de nieve. No tenía ni idea de que acababa de heredar $1B de mi abuelo. Solo 24 horas después, hice que se derrumbaran. La nieve cortaba la noche de diciembre como navajas congeladas, y yo estaba allí parada, sosteniendo a mi hija de 7 días de nacida, Emma, contra mi pecho, viendo a mi padre cerrar de un golpe la puerta de nuestro hogar familiar. La advertencia de ventisca había estado sonando en todas las estaciones de radio durante horas, pero a Harold no le importó. Había elegido a mi hermana Stephanie por encima de mí, tal como siempre lo había hecho, incluso cuando eso significaba arrojar a su propia nieta a una tormenta que podría matarnos a ambas. El llanto diminuto de Emma atravesaba el viento aullador mientras los cristales de hielo me picaban la cara. Hace 24 horas, todo había cambiado con una sola carta certificada, pero ellos no tenían idea de lo que se avecinaba. 3 horas antes, yo había conducido a través de los primeros copos de nieve dispersos hacia mi casa de la infancia en los suburbios de Minnesota, esperando que esta visita navideña finalmente sanara las heridas que se habían enconado en nuestra familia durante años. Emma dormía plácidamente en su asiento de seguridad mientras yo entraba en el camino de entrada familiar, su suave respiración era el único sonido que me había traído paz desde su difícil nacimiento hace una semana. Llamé a la puerta principal, con los brazos adoloridos por cargar la pañalera y el portabebés de Emma. Cuando se abrió la puerta, mi madre, Patricia, estaba allí con esa misma sonrisa nerviosa que había usado durante toda mi infancia cada vez que la tensión llenaba la casa. Geraldine, cariño, llegaste a pesar del pronóstico del tiempo, dijo, pero sus ojos se desviaron ansiosamente hacia la sala de estar. Tu padre está en su sillón, bueno, Stephanie también está aquí. Mi estómago se hundió. No había hablado con mi hermana Stephanie en más de 2 años, no desde que me humilló públicamente en mi graduación de la escuela de medicina al anunciar a todos que yo me creía demasiado buena para la familia ahora que me estaba convirtiendo en doctora. Lo último que había escuchado era que se estaba divorciando y tenía problemas financieros, pero esperaba que el tiempo hubiera suavizado su resentimiento. Al entrar en la sala de estar, encontré a mi padre, Harold, en su sillón reclinable gastado, con la televisión a todo volumen transmitiendo un partido de fútbol americano que no estaba mirando. A sus 31 años, Stephanie descansaba en el sofá donde yo solía sentarme cuando era niña. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado a pesar de supuestamente tener problemas de dinero. Levantó la vista de su teléfono con esa sonrisa familiar que me había atormentado desde la infancia. Vaya, vaya, miren quién decidió honrarnos con su presencia, dijo Stephanie sin molestarse en levantarse. La hermana de la famosa doctora rebajándose con la gente común. Stephanie, por favor, susurró Patricia, mirando nerviosamente a Harold, quien ni siquiera había reconocido mi llegada. Dejé el portabebés de Emma con cuidado. Mi hija seguía durmiendo a pesar de la tensión que crepitaba en la habitación. Solo quería que Emma conociera a sus abuelos. ¿Es Navidad? ¿Navidad? Harold finalmente habló, su voz espesa con la amargura que había teñido nuestra relación desde que elegí la universidad en lugar de quedarme en casa para ayudar con su negocio de construcción en dificultades. Es curioso cómo solo apareces cuando quieres algo. Papá, no quiero nada excepto que Emma conozca a su familia. La risa de Stephanie fue aguda y fría. Claro, porque has estado tan preocupada por la familia últimamente. Dime, Geraldine, ¿cómo exactamente pagaste ese Honda Accord nuevo que te vi conduciendo? Bastante caro para alguien que acaba de terminar la residencia. Mi sangre se heló. Había comprado el auto hace 6 meses con los ahorros de mi estipendio de residencia y un pequeño préstamo, nada extravagante. ¿De qué estás hablando? No te hagas la inocente con nosotros, continuó Stephanie, poniéndose de pie ahora con una carpeta de Manila en sus manos. He estado investigando un poco desde que regresé a casa para ayudar a mamá y papá. Curiosas coincidencias siguen apareciendo. Abrió la carpeta y esparció papeles sobre la mesa de centro con un gesto teatral. Estados de cuenta bancarios, cheques fotocopiados, recibos que parecían oficiales pero que se sentían incorrectos de alguna manera. Harold se inclinó hacia adelante en su silla, sus manos curtidas alcanzando los documentos. Estos muestran retiros de la cuenta comercial de papá, anunció Stephanie triunfalmente. $15,000 en 6 meses, siempre los viernes cuando sabías que él estaría en las obras de construcción. Las fechas coinciden perfectamente con los pagos de tu auto y el depósito de tu nuevo apartamento.
La acusación me golpeó como un golpe físico. Eso es imposible. Nunca he tenido acceso a las cuentas comerciales de papá. Los registros bancarios no mienten, insistió Stephanie, su voz volviéndose más segura mientras el rostro de Harold se oscurecía. Y mira esto, la firma en las boletas de retiro. Practicar la letra de papá siempre fue tu especialidad en la escuela, ¿no es así? Harold se puso de pie lentamente, su estructura de 1,80 m elevándose sobre mí, tal como cuando tenía 8 años y me atrapaba leyendo en lugar de hacer los quehaceres. Todos estos años me pregunté cómo podías pagar la escuela de medicina, cómo te las arreglabas sin pedirnos ayuda. En realidad estaba orgulloso, pensando que mi hija había encontrado su propio camino. Papá, por favor, solo escúchame. Nunca te robaría. He estado trabajando desde que tenía 16 años para pagar todo yo misma. Entonces explica el dinero, exigió Stephanie señalando los papeles. Explica cómo una residente en quiebra de repente tiene suficiente efectivo para un auto nuevo y un apartamento de lujo. Emma comenzó a llorar, sintiendo la tensión en la habitación. La levanté, su pequeño cuerpo temblaba, y traté de mecerla suavemente mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Puedo explicar todo si tan solo me dan una oportunidad, supliqué, pero Harold ya se estaba dando la vuelta. 32 años y todavía me mientes en la cara, dijo, su voz llena de disgusto. Stephanie me advirtió que esto podría pasar. Dijo que habías estado actuando de manera sospechosa, haciendo preguntas sobre las finanzas familiares. Nunca pregunté sobre las finanzas. Ella me dijo que llamaste el mes pasado fingiendo ver cómo estábamos, pero en realidad tratando de averiguar cuánto valía el negocio, continuó Harold, cada palabra cortando más profundo que la anterior. Esa llamada telefónica había sido de preocupación genuina después de escuchar a través de amigos mutuos que el negocio iba lento, pero ahora estaba siendo tergiversada como evidencia de algún esquema elaborado que nunca había concebido. Harold, tal vez deberíamos hablar de esto con calma, habló finalmente Patricia, pero su voz era apenas un susurro. No, Patricia. He terminado de ser aprovechado por personas que creen que son más inteligentes que todos los demás. El rostro de Harold estaba rojo ahora, las venas abultándose en su cuello de la forma en que lo hacían durante mis años de adolescencia cuando explotaba porque mis calificaciones eran demasiado buenas, mis cartas de aceptación universitaria haciéndolo sentir inadecuado. Papá, por favor, solo mira los documentos con más cuidado. Algo no está bien en ellos. Stephanie se acercó más a Harold, colocando una mano protectora en su brazo. Ella está tratando de manipularte tal como siempre lo hace. La evidencia está justo ahí. Ella ha estado robando a nuestra familia mientras luchábamos para mantener el negocio a flote. El llanto de Emma se hizo más fuerte y me di cuenta de que necesitaba ser cambiada y alimentada pronto. La carta certificada que había recibido ayer todavía estaba en mi bolso, sin abrir, porque había estado demasiado abrumada con el cuidado del recién nacido para lidiar con documentos legales. Si tan solo la hubiera leído, tal vez las cosas serían diferentes. Quiero que te vayas, dijo Harold de repente, sus palabras como un trueno en la pequeña habitación. Toma a tu bebé y sal de mi casa. No regreses hasta que estés lista para pagar cada centavo que robaste y disculparte por traicionar a las personas que te criaron. Papá, está nevando. Va a haber una tormenta de nieve. Debiste haber pensado en eso antes de decidir robar a tu propia familia, agregó Stephanie con satisfacción. Tal vez dormir en el frío te enseñe un poco de respeto. Harold, ella tiene un bebé, protestó Patricia débilmente. Ella debió haber pensado en ese bebé antes de convertirse en una ladrona, rugió él. ¡Fuera ahora! Emma estaba gritando ahora, su cara roja por el llanto y el estrés llenando la habitación. Reuní su portabebés, la pañalera y mi bolso con manos temblorosas mientras mi familia me miraba como si fuera una extraña que había irrumpido en su casa. En la puerta principal, me volví una última vez. Los amo a todos. Nunca robé nada. Cuando se den cuenta de la verdad, ya saben dónde encontrarme. La puerta se cerró de golpe tan fuerte que las ventanas temblaron y, de repente, Emma y yo estábamos solas en la tormenta creciente. Los copos de nieve se arremolinaban a nuestro alrededor como lágrimas congeladas cayendo de un cielo oscuro que no ofrecía piedad a una nueva madre y su hija inocente. El viaje a través de la ciudad durante la ventisca fue una pesadilla que no le desearía a nadie.
Emma gritaba desde su asiento de seguridad mientras yo agarraba el volante con los nudillos blancos. Los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo de la nieve intensa. Otros conductores avanzaban lentamente a 15 millas por hora, con las luces de emergencia parpadeando como señales de socorro en el caos blanco. 2 veces casi derrapé hacia la mediana cuando parches de hielo enviaron mi auto deslizándose de lado. Un enorme camión semirremolque tocó la bocina y encendió sus luces para advertirme sobre el hielo negro más adelante. El pensamiento rápido del conductor probablemente salvó nuestras vidas. El llanto de Emma se hizo más débil, lo que me aterrorizó más que sus gritos. Como residente médica, conocía los signos de hipotermia en los bebés y mi hija estaba mostrando síntomas tempranos a pesar de que la calefacción del auto funcionaba a toda potencia. Para cuando vi el letrero de neón de Dennis brillando a través de la nieve, Emma se había quedado callada de una manera que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Entré en el estacionamiento, agarré su portabebés y corrí a través de la tormenta hacia el restaurante abierto las 24 horas, mis pies resbalando en el pavimento helado. El calor nos golpeó como una pared cuando irrumpí por la puerta, la campana sonando sobre mi cabeza. Una camarera con cabello canoso y ojos amables levantó la vista de limpiar mesas, asimilando mi expresión de pánico y la forma pálida e inmóvil de Emma. Cariño, ¿estás bien? Esa bebé no se ve bien. Ella está mostrando signos de hipotermia, logré decir, mi voz quebrándose. Soy doctora. Necesito calentarla lentamente. La camarera, cuyo nombre en la etiqueta decía Susan, inmediatamente entró en acción. Tengo nietos. Vengan a la parte trasera, a la cocina, donde hace más calor. La arreglaremos. Susan me llevó a una cabina tranquila cerca de las puertas de la cocina, trayendo mantas calentadas en la secadora y una botella de agua tibia para aumentar gradualmente la temperatura corporal de Emma. Mi entrenamiento médico se activó mientras monitoreaba su respiración y color, el alivio inundándome cuando comenzó a responder al calor. Ahí está, buena niña, murmuró Susan, viendo los ojos de Emma abrirse y parpadear. Simplemente te dio demasiado frío, ¿verdad, cariño? Gracias, susurré, las lágrimas finalmente cayendo a medida que pasaba la crisis inmediata. No sé qué habría hecho si no nos hubieras ayudado. ¿Qué clase de tonto pone a una nueva madre y a un bebé afuera en un clima como este?, preguntó Susan, rellenando mi taza de café por tercera vez. Le conté sobre las acusaciones, los documentos, la negativa de mi familia a escuchar. Susan escuchó con la paciencia de alguien que había oído muchas historias de mala suerte durante los turnos nocturnos, pero su expresión se volvió cada vez más preocupada. Cariño, he estado sirviendo café y escuchando los problemas de la gente durante 27 años. Lo que describes suena como si alguien te hubiera tendido una trampa muy buena. Esos registros bancarios, el momento, la forma en que tu hermana tenía todo listo para presentar. Eso no es coincidencia. Susan tenía razón, pero saberlo y probarlo eran dos cosas diferentes. Emma estaba siendo amamantada ahora, su color volviendo a la normalidad, y finalmente me sentí lo suficientemente tranquila para lidiar con la carta certificada que había estado rondando el fondo de mi mente. Susan, ¿podría usar tu teléfono? Necesito llamar a alguien. Por supuesto, querida, usa el de la oficina si necesitas privacidad. Acomodé a Emma en su portabebés, todavía envuelta en las mantas calientes de Susan, y saqué la carta de mi bolso. El nombre de mi abuelo, Jonathan, aparecía en la dirección del remitente, junto con un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, Morrison, Chen y Asociados, en el centro de Minneapolis. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. El abuelo Jonathan siempre había sido una figura misteriosa en nuestra familia, apareciendo para visitas breves cuando yo era joven, pero nunca quedándose mucho tiempo. Papá siempre había hablado de él con una mezcla de resentimiento y respeto a regañadientes, mencionando que Jonathan había construido algún tipo de negocio, pero nunca proporcionando detalles. La carta estaba escrita a máquina en papel con membrete oficial, fechada hace solo 2 días. Estimada señorita Geraldine Thompson, es con profundo pesar que le informo de la muerte de su abuelo, Jonathan Charles Thompson, quien falleció pacíficamente el 20 de diciembre después de una breve enfermedad. Como ejecutor de su patrimonio, estoy obligado a informarle que ha sido nombrada como la beneficiaria principal de su testamento. El patrimonio de su abuelo incluye Industrias Farmacéuticas Thompson, una compañía privada valorada en aproximadamente $1.200 millones, así como sustanciales propiedades inmobiliarias y carteras de inversión.
El valor total de su herencia supera los $1.000 millones. El señor Thompson dejó instrucciones específicas con respecto a su decisión de dejarle su patrimonio exclusivamente a usted. Él siguió sus logros académicos, su carrera médica y su reciente maternidad con gran orgullo y sintió que usted demostró el carácter y los valores que deseaba ver continuados en su legado. Por favor, comuníquese con mi oficina dentro de las 48 horas para comenzar el proceso de herencia. Dada la naturaleza sustancial de este patrimonio, será necesaria una consulta legal y financiera inmediata. Entiendo que esta noticia puede ser un shock. Su abuelo expresó arrepentimiento de que las circunstancias familiares le impidieran mantener un contacto más cercano con usted, pero nunca olvidó su potencial o su independencia. Atentamente, Martin Chen, abogado, socio principal de Morrison, Chen y Asociados. Leí la carta 3 veces antes de que las palabras realmente se asimilaran. $1.000 millones. Mi abuelo, a quien recordaba como un hombre tranquilo que me traía libros y siempre preguntaba sobre la escuela, había construido un imperio farmacéutico que valía más dinero del que podía comprender. Emma se movió en su portabebés, haciendo los sonidos suaves que significaban que estaba contenta y caliente. El contraste entre mi situación actual y lo que esta carta representaba era tan surrealista que me pregunté si estaba soñando. «Todo bien por allá», llamó Susan desde el comedor. «Susan», dije caminando de regreso a nuestra cabina con la carta en mi mano. «¿Sabes algo sobre Industrias Farmacéuticas Thompson?» Sus cejas se alzaron. «Cariño, todos en Minneapolis conocen a Thompson Pharma. Fabrican la mitad de los medicamentos para el corazón en el país. El viejo Jonathan Thompson construyó esa compañía de la nada en los años 50. ¿Por qué preguntas?» Le mostré la carta, observando cómo su expresión cambiaba de curiosidad a asombro y a algo cercano a la reverencia. «Dulce María y José», suspiró. «Eres la nieta de Jonathan Thompson, la que heredó todo». Aparentemente sí, aunque no tenía idea de que él tuviera esa clase de dinero. Mi familia nunca habló de ello. Susan se sentó frente a mí, estudiando mi rostro. «Esto cambia todo, ¿no es así? Esa gente que te echó esta noche, no tienen idea de lo que acaban de hacer». Tenía razón. Las acusaciones de Stephanie y el rechazo de papá de repente parecían preocupaciones pequeñas y mezquinas en comparación con la responsabilidad que acababa de heredar. Pero más que eso, me di cuenta de que esta herencia significaba que tenía recursos, poder y opciones que nunca había soñado posibles. «Necesito llamar a este abogado», dije mirando mi reloj, era casi medianoche, pero la carta había enfatizado la urgencia. «Usa el teléfono de la oficina», ofreció Susan. «Y cariño, después de lo que has pasado esta noche, pensaría con mucho cuidado sobre cómo quieres manejar esta situación con tu familia». Mientras marcaba el número de emergencia proporcionado en la carta, con Emma durmiendo plácidamente en su portabebés rodeada de la amabilidad de Susan, me di cuenta de que hace 24 horas había sido una nueva madre en apuros sin apoyo familiar. Ahora era una de las mujeres más ricas de Minnesota y las personas que me habían echado a la tormenta no tenían idea de lo que se les venía encima. El bufete de abogados Morrison, Chen y Asociados ocupaba 3 pisos de un reluciente rascacielos en el centro de Minneapolis, y entrar a la oficina de Martin Chen a la mañana siguiente se sintió como entrar en un mundo diferente. Emma dormía en su portabebés mientras yo me sentaba frente a un hombre de unos 50 años cuya conducta tranquila sugería que manejaba herencias de $1.000 millones regularmente. «Señorita Thompson, quiero expresar mis condolencias por el fallecimiento de su abuelo. Habló de usted a menudo durante nuestras reuniones en los últimos años. Desearía haberlo conocido mejor», admití, todavía luchando por procesar la magnitud de lo que había heredado. «Mi familia nunca habló de su negocio o su éxito». Martina asintió pensativamente. Su abuelo estaba al tanto de la dinámica familiar. Dejó instrucciones específicas sobre cómo manejar lo que anticipó que podría ser una transición difícil. Abrió una carpeta gruesa y esparció documentos sobre su escritorio de roble pulido. Estados financieros, estructuras corporativas, escrituras inmobiliarias, la evidencia física de un imperio empresarial construido durante décadas. Industrias Farmacéuticas Thompson emplea actualmente a más de 3.000 personas en 4 estados. Los bienes raíces personales de su abuelo incluyen propiedades en Minneapolis, Chicago y Phoenix. La cartera de inversiones es administrada por Goldman Sachs y ha superado constantemente las expectativas del mercado. Los números eran asombrosos,
Pero lo que más me impactó fue el siguiente comentario de Martín. Su abuelo también dejó fondos e instrucciones para investigar cualquier disputa familiar que pudiera surgir después de su muerte. Fue bastante específico sobre esto, señorita Thompson. Esperaba que pudiera haber intentos de desacreditarla o impugnar la herencia. ¿Qué tipo de intentos? Basándonos en nuestra conversación de ayer sobre las acusaciones en su contra, me gustaría recomendar que contratemos a un investigador privado de inmediato. Las instrucciones de su abuelo incluyen un anticipo para exactamente este tipo de situación. En una hora, estaba sentada en otra oficina conociendo a Angela Rodríguez, una exagente del FBI que ahora dirigía su propia firma de investigación. Angela era una mujer de unos 40 años con ojos agudos y el tipo de confianza que provenía de años de descubrir la verdad en situaciones complicadas. Cuéntame sobre estos registros bancarios que presentó tu hermana, dijo Angela tomando notas mientras yo describía la confrontación de la noche anterior. Parecían oficiales, pero algo se sentía mal. El momento, la forma en que tenía todo organizado como si hubiera estado planeando esto durante meses. En mi experiencia, cuando alguien tiene evidencia así de conveniente, generalmente la ha creado él mismo. Déjame hacer algunas comprobaciones preliminares sobre tu hermana y ver qué aparece. La eficiencia de Angela fue impresionante. En 2 horas, llamó con hallazgos preliminares que me helaron la sangre. Geraldine, tu hermana Stephanie ha estado muy ocupada durante los últimos 18 meses. Encontré registros de ella accediendo a las computadoras del negocio de tu padre fuera del horario laboral, documentado por el sistema de seguridad del edificio. También ha estado apostando regularmente en 3 casinos diferentes, acumulando una deuda significativa. ¿Cuánta deuda? $37.000 hasta la semana pasada. Le debe dinero a algunas personas muy desagradables que no aceptan planes de pago. Pero aquí está la parte interesante, encontré evidencia de que ha estado investigando la ley de sucesiones, específicamente buscando casos donde los miembros de la familia impugnaron testamentos con éxito. Las piezas caían en su lugar con una claridad repugnante. Ella sabía de la muerte del abuelo antes que yo. Esa es mi teoría de trabajo. Alguien con sus habilidades informáticas podría haber interceptado correspondencia legal o pirateado cuentas de correo electrónico para obtener aviso previo. Si sabía que venía una gran herencia, acusarte de robo serviría para 2 propósitos, desacreditarte como beneficiaria y eliminarte de la familia antes de que se supiera la noticia. La siguiente revelación de Angela fue aún más perturbadora. También encontré evidencia de que ha estado robando sistemáticamente del negocio de tu padre durante más de 1 año. Los registros bancarios reales muestran retiros no autorizados que coinciden con sus visitas al casino. Ha estado falsificando su firma y usando sus tarjetas de crédito comerciales para gastos personales. Así que me acusó de los crímenes exactos que ella estaba cometiendo. Comportamiento clásico de proyección. Para cuando alguien investigara sus acusaciones en tu contra, planeaba haber desaparecido con cualquier dinero de la herencia que pudiera agarrar. Martín Chen se unió a nosotros a través de una videollamada para discutir la estrategia legal. Con esta evidencia, no solo podemos limpiar su nombre, sino también presentar cargos penales contra su hermana. Sin embargo, las instrucciones de su abuelo sugieren un enfoque más estratégico. ¿Qué tenía en mente? Él creía que a veces la justicia más efectiva proviene de permitir que las personas revelen su verdadera naturaleza públicamente. Dejó fondos específicos para lo que llamó consecuencias educativas, ayudando a su familia a comprender el alcance total de sus errores antes de decidir cómo proceder. Mientras discutíamos opciones, Angela recibió una llamada que añadió urgencia a nuestra situación. Ese era mi contacto en el departamento de policía de Minneapolis. Los acreedores de tu hermana han intensificado sus esfuerzos de cobro. Visitaron la casa de tus padres esta mañana, haciendo amenazas sobre el pago total dentro de las 72 horas. La ironía era asombrosa, mientras Stephanie me había echado para ocultar sus crímenes y posicionarse para apoderarse de una herencia, su propio comportamiento criminal estaba poniendo a toda la familia en peligro. Geraldine, dijo Martín con cuidado, el patrimonio de su abuelo le da los recursos para resolver la situación de la manera que elija. Podría pagar las deudas de su hermana y alejarse, o podría dejar que las consecuencias naturales se desarrollen, o podría tomar un camino intermedio que sirva a la justicia mientras protege a los miembros inocentes de su familia.
Emma se movió en su portabebés, recordándome que cualquier decisión que tomara afectaría no solo mi vida, sino la futura relación de mi hija con su familia extendida. Quiero ver la evidencia primero, decidí. Toda. Luego quiero visitar a mi familia y darles una oportunidad de escuchar la verdad antes de que esto empeore. Angela sonrió sombríamente. Me gusta tu estilo, pero prepárate. Una vez que la gente te muestra quiénes son realmente, tienes que decidir si creerles. Mientras nos preparábamos para irnos, Martín me entregó un documento final del archivo de mi abuelo. Era una carta escrita a mano dirigida a mí personalmente. Geraldine, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas sobre el trato de tu familia hacia ti eran correctas. Usa estos recursos sabiamente. A veces, lo más amable que puedes hacer por las personas es dejar que experimenten las consecuencias de sus elecciones, pero nunca dejes que su disfunción defina tu valor. Eres más fuerte de lo que ellos jamás podrían entender. Construye algo mejor. Con amor, abuelo Jonathan. Mirando el rostro dormido de Emma, me di cuenta de que eso es exactamente lo que pretendía hacer. Tomar el control de Industrias Farmacéuticas Thompson se sentía como entrar en un papel para el que me había estado preparando sin saberlo toda mi vida. La sala de juntas ejecutiva en el piso 42 dominaba el centro de Minneapolis, y mientras me sentaba a la cabecera de la mesa de conferencias, entendí por qué mi abuelo me había elegido para esta responsabilidad. El equipo de liderazgo de la compañía se había reunido para conocer a su nueva dueña y su profesionalismo me impresionó. El director ejecutivo David Morrison, la directora financiera Patricia Williams y el director de operaciones James Anderson habían guiado a la compañía a través de un crecimiento constante durante los últimos años de mi abuelo y su respeto por su legado era evidente. Pero señorita Thompson, su abuelo hablaba de usted regularmente durante nuestras reuniones, explicó David mientras revisábamos los informes trimestrales. Seguía su carrera médica de cerca y creía que su formación científica aportaría una perspectiva valiosa a nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo. También dejó instrucciones específicas sobre situaciones familiares que podrían surgir, agregó Patricia diplomáticamente. Anticipó que podría haber intentos de impugnar la herencia o crear complicaciones durante la transición. James sacó un sobresellado marcado con mi nombre con la letra de mi abuelo. Nos pidió que le diéramos esto si surgían conflictos familiares, junto con autorización total para usar los recursos de la compañía para lo que él llamó iniciativas de justicia. La carta contenía instrucciones detalladas para manejar exactamente la situación que ahora enfrentaba. Geraldine, es probable que la disfunción de tu familia se haya revelado ya. No dejes que la culpa o la lealtad fuera de lugar te impidan establecer límites apropiados. La compañía tiene un fondo discrecional para apoyar a víctimas de fraude e intervención en crisis familiares. Usa estos recursos para asegurar que la verdad prevalezca, pero recuerda que algunas personas deben experimentar consecuencias antes de que puedan cambiar. Protege a los inocentes, educa a los culpables y construye la familia que quieres que Emma herede. Durante las siguientes horas, aprendí el alcance total de mis nuevas responsabilidades y recursos. Industrias Farmacéuticas Thompson poseía patentes de 17 medicamentos importantes, empleaba investigadores que desarrollaban tratamientos de vanguardia para enfermedades cardíacas y diabetes, y mantenía una fundación benéfica que había donado más de $50 millones a la investigación médica en la última década. Pero fue el informe de la tarde de Angela Rodríguez el que cambió mi enfoque de nuevo a las preocupaciones familiares inmediatas. Llegó a las oficinas corporativas con un archivo grueso que contenía evidencia que pintaba un cuadro aún más oscuro de las actividades de Stephanie de lo que habíamos descubierto inicialmente. Los crímenes de tu hermana se extienden mucho más allá de lo que discutimos ayer, comenzó Angela, esparciendo fotografías y registros financieros sobre la mesa de conferencias. He documentado robos sistemáticos del negocio de tu padre, totalizando más de $60.000 en 14 meses. La evidencia era abrumadora. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban a Stephanie entrando en la oficina de la compañía de construcción de Harold fuera del horario laboral, accediendo a su computadora y archivadores. Los registros bancarios revelaban un patrón de cheques falsificados y cargos de tarjetas de crédito no autorizados que coincidían perfectamente con sus visitas al casino. Pero aquí está la parte más inquietante, continuó Angela. Ella también ha estado robando a vecinos ancianos ofreciéndose a ayudar con sus finanzas. He identificado a 4 víctimas hasta ahora, todas mayores de 70 años, que confiaron en ella para manejar varias tareas financieras. El alcance de la empresa criminal de Stephanie era asombroso en su crueldad calculada.
Había explotado sistemáticamente cada relación y oportunidad para beneficio personal, dejando un rastro de víctimas que confiaron en ella con sus activos más vulnerables. Hay más, dijo Angela sombríamente. Mi fuente en el casino confirma que sus acreedores han emitido demandas finales. Ya no solo amenazan con consecuencias financieras. Estas personas tienen reputación de violencia física cuando se pierden los pagos. Martin Chen se unió a nuestra sesión de estrategia para discutir opciones legales y tiempos. La situación había evolucionado más allá del simple drama familiar hacia un asunto criminal que podría poner en peligro a personas inocentes. Tenemos suficiente evidencia para que arresten a Stephanie de inmediato, explicó Martin, pero las instrucciones de su abuelo sugieren un enfoque más integral que aborde tanto la justicia como la curación familiar. ¿Qué tenía en mente? Él creía que a veces las personas necesitan ver las consecuencias completas de sus acciones antes de que realmente puedan cambiar. El fondo discrecional de la compañía puede cubrir el dinero robado a su padre y las deudas de su hermana, eliminando el peligro físico inmediato mientras permite que la justicia legal proceda normalmente. La estrategia tenía sentido, pero requería un momento perfecto y una coordinación cuidadosa con las fuerzas del orden. Pasamos la tarde desarrollando un plan que protegería a mis padres mientras aseguraba que Stephanie enfrentara las consecuencias apropiadas por sus crímenes. Al acercarse la noche, Angela recibió la llamada que habíamos estado esperando. Los acreedores acaban de llegar a la casa de tus padres. Mi equipo de vigilancia confirma a 2 hombres en un sedán negro estacionado al otro lado de la calle observando la propiedad. Era hora de actuar. Había pasado el día aprendiendo a dirigir una corporación de $1.000 millones, pero ahora necesitaba usar esos recursos para salvar a mi familia de peligros que ni siquiera entendían que enfrentaban. David, necesito autorización para transferir fondos inmediatamente, le dije al director ejecutivo. Patricia, prepare un cheque de caja por $40.000. James, contacte a nuestro equipo legal y haga que se coordinen con el Departamento de Policía de Minneapolis. Señorita Geraldine, preguntó Martín con cuidado, ¿está segura de que quiere intervenir? Su familia la trató terriblemente anoche. Estaría en su derecho de dejar que enfrenten las consecuencias de confiar en su hermana. Emma dormía plácidamente en su portabebés junto a mi silla, ajena a la sala de juntas corporativa donde se decidía su futuro. Mirando su rostro inocente, supe lo que mi abuelo hubiera querido que hiciera. Mi padre y mi madre también son víctimas aquí, incluso si no pueden verlo todavía. Emma merece la oportunidad de tener abuelos que entiendan la diferencia entre el bien y el mal. Pero eso significa que necesitan saber la verdad sobre Stephanie antes de que sea demasiado tarde. Angela miró su reloj. Si vamos a hacer esto, tiene que ser ahora. Mis contactos en el departamento de policía están listos para moverse, pero necesitan confirmación de que quieres proceder. Me puse de pie, mi nueva autoridad asentándose a mi alrededor como una armadura que nunca supe que necesitaba. Hace 24 horas, había sido una víctima impotente expulsada a una tormenta. Ahora tenía los recursos para reescribir todo el futuro de mi familia. Vamos a salvar a mis padres del desastre que creó mi hermana, pero asegúrense de que entiendan exactamente quién les estaba robando realmente todo el tiempo. El helicóptero corporativo estaba lleno de combustible y listo en el helipuerto del edificio. Mientras despegábamos hacia la clara noche de invierno, Minneapolis se extendía debajo de nosotros como un tablero de circuitos de luces y posibilidades. En algún lugar de esa cuadrícula de calles, mi familia estaba a punto de enterarse de que la hija que habían rechazado era ahora la mujer más poderosa del estado. Y ella regresaba a casa con justicia y misericordia en sus manos. La tormenta que me había alejado había pasado, pero el ajuste de cuentas que había puesto en marcha apenas comenzaba. El sedán negro todavía estaba estacionado frente a la casa de mis padres cuando nuestra caravana llegó justo después del atardecer. El equipo de vigilancia de Angela había estado monitoreando la situación durante 2 horas, y la tensión estaba aumentando exactamente como habíamos anticipado. A través de la ventana de la sala de estar, podía ver sombras moviéndose frenéticamente mientras mi familia lidiaba con sus visitantes no deseados. Salí del auto principal vistiendo un traje de negocios a medida que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, mi confianza reforzada por los recursos legales y financieros ahora a mi disposición. Emma permaneció segura en la oficina del centro con una niñera profesional, protegida de lo que estaba a punto de desarrollarse. Angela se acercó al sedán mientras yo caminaba directamente hacia la puerta principal.
Los dos hombres dentro del auto observaban nerviosamente mientras agentes federales emergían de vehículos sin marcas, encajonándolos con eficiencia profesional. No llamé. Usando la llave que había llevado desde la infancia, entré a la casa donde había crecido, donde 24 horas antes me habían acusado de robo y me habían echado a una ventisca. La escena en el interior era un caos. Harold estaba sentado a la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos mientras Patricia caminaba nerviosamente junto a la ventana. Stephanie estaba parada en el centro de la habitación, su rostro enrojecido por la ira mientras gesticulaba salvajemente hacia una pila de facturas y cartas amenazantes esparcidas sobre el mostrador. «Esto es todo culpa tuya, papá», gritaba Stephanie. «Si no hubieras creído las mentiras de Geraldine, nada de esto estaría pasando. Esos hombres afuera están aquí por lo que ella le hizo a nuestra familia». La ironía era tan perfecta que me dejó sin aliento. Incluso ahora, enfrentando las consecuencias de su propio comportamiento criminal, Stephanie todavía intentaba culparme por los problemas que ella había creado. «En realidad», dije en voz baja entrando a la cocina, «esos hombres están aquí por lo que tú le hiciste a nuestra familia». Los tres se volvieron hacia mí en estado de shock. El rostro de Harold pasó por una serie de expresiones, sorpresa, confusión y finalmente un destello de esperanza de que tal vez había regresado para ayudar a pesar de cómo me había tratado. «¿Geraldine?», jadeó Patricia. «¿Cómo llegaste aquí tan rápido y qué llevas puesto?». Mi atuendo de negocios claramente no era lo que esperaban de la hija que habían echado a la nieve, pero antes de que pudiera explicar, Stephanie lanzó otro ataque. «Momento perfecto», como siempre, se burló. «Vienes a regodearte del desastre que has creado. Esos usureros afuera están aquí porque la cuenta comercial de papá está vacía, gracias a tu robo». «La cuenta comercial está vacía debido a tu robo, Stephanie. Tengo pruebas». Coloqué el archivo de evidencia de Angela sobre la mesa de la cocina, extendiendo registros bancarios, fotos de cámaras de seguridad y recibos de casino que documentaban 18 meses de fraude sistemático. El silencio que siguió fue ensordecedor. Harold recogió los estados de cuenta bancarios con manos temblorosas, sus ojos abriéndose de par en par al reconocer su firma falsificada en boleta de retiro tras boleta de retiro. «Stephanie, ¿qué es esto?». «Es falso», chilló ella, pero su voz se quebró con pánico. «Ella está tratando de incriminarme. No pueden ver lo que está haciendo». «Las cámaras de seguridad no mienten», dije con calma, mostrándoles fotos con marca de tiempo de Stephanie entrando al edificio de oficinas de Harold fuera del horario laboral. «Tampoco los registros del casino que muestran que apostaste miles de dólares los mismos días que desapareció el dinero de la cuenta comercial». Patricia se derrumbó en una silla, su rostro pálido a medida que aumentaba la evidencia. «Stephanie, por favor dime que esto no es cierto». «Son todo mentiras». «Geraldine está tratando de destruir a nuestra familia porque está celosa de que papá me ame más». Esa acusación podría haber dolido ayer, pero ahora simplemente revelaba cuán desesperadamente se aferraba Stephanie a los delirios que habían permitido su comportamiento criminal durante años. La puerta principal se abrió y Angela entró con dos oficiales de policía de Minneapolis. «Señorita Thompson, la situación afuera ha sido resuelta. Los usureros han sido arrestados por extorsión y comportamiento amenazante. ¿Está lista para proceder?». Harold parecía confundido por la deferencia de Angela hacia mí, pero la reacción de Stephanie fue pura rabia. «¿Quiénes son estas personas? ¿Qué está pasando aquí?». «Estos son investigadores federales que han estado documentando tus crímenes durante las últimas 48 horas», expliqué. «Los usureros a los que les debes dinero ahora están bajo custodia policial, lo que resuelve el problema del peligro inmediato». «¿Qué crímenes?», exigió Harold, aunque su voz sugería que comenzaba a comprender el alcance de lo que había estado sucediendo bajo sus narices. Angela dio un paso adelante con documentación oficial. «Señor Thompson, su hija Stephanie ha estado malversando sistemáticamente de su negocio, falsificando su firma y robando a vecinos ancianos a través de esquemas de manipulación financiera. El robo total supera los $90.000. El número golpeó a Harold como un golpe físico. La ganancia anual de su compañía de construcción rara vez superaba esa cantidad, lo que significaba que Stephanie esencialmente había robado el valor de un año entero de su arduo trabajo. «Eso es imposible», susurró. «Desafortunadamente, está completamente documentado», continuó Angela mostrándole evidencia adicional.
También ha estado investigando la ley de sucesiones e intentando interceptar correspondencia legal relacionada con los asuntos financieros de su familia. Patricia finalmente encontró su voz. Stephanie, me prometiste que solo estabas pasando por una mala racha con el divorcio. Dijiste que necesitabas ayuda para recuperarte. Necesitaba ayuda, pero ninguno de ustedes me la dio. Todos actúan como si Geraldine fuera tan perfecta con su título de médico y su educación elegante. ¿Pero qué hay de mí? ¿Qué hay de lo que yo necesitaba? La autocompasión en su voz era asombrosa, especialmente dado que acababa de ser confrontada con evidencia de una extensa actividad criminal dirigida a sus propios miembros de la familia. Lo que necesitabas era honestidad y responsabilidad, dije firmemente. En cambio, elegiste robar a todos los que confiaban en ti y luego incriminarme por tus crímenes. Yo nunca robé nada. Stephanie Marie Thompson, dijo uno de los oficiales de policía dando un paso adelante con las esposas, está bajo arresto por malversación, fraude, falsificación y conspiración para cometer delitos financieros contra víctimas ancianas. Tiene derecho a permanecer en silencio. La transformación en la conducta de Stephanie fue instantánea y aterradora. La máscara de victimismo cayó, revelando algo frío y calculador debajo. Espera, todo esto es culpa tuya, me gritó, lanzándose hacia adelante con las uñas dirigidas a mi cara. Todo estaba bien hasta que regresaste. Yo debería haber recibido ese dinero de la herencia. Lo merecía más de lo que tú jamás lo hiciste. La admisión quedó en el aire como una nube tóxica. Acababa de confesar que sabía sobre la herencia del abuelo antes de la confrontación de anoche, demostrando que sus acusaciones en mi contra habían sido un intento calculado de eliminar la competencia por el dinero que planeaba robar. Harold la agarró del brazo antes de que pudiera alcanzarme, su rostro mostrando el tipo de devastación que proviene de darse cuenta de cuán completamente has juzgado mal a alguien a quien amabas. Sabías sobre la herencia, dijo lentamente. Lo sabías e intentaste destruir a tu hermana para conseguirla. Yo merecía ese dinero. Ella ni siquiera visitaba al abuelo. Nunca le importó esta familia hasta que hubo algo para ella. A diferencia de ti, que te importaba tanto la familia que robaste todos los ahorros comerciales de papá, respondí. Los oficiales de policía se movieron eficientemente asegurando a Stephanie a pesar de sus forcejeos y continuas amenazas. Mientras se preparaban para escoltarla fuera de la casa, se volvió con un último ataque venenoso. Crees que has ganado algo aquí, pero no lo has hecho. Esta familia nunca te perdonará por hacer que me arresten. Estarás sola para siempre. En realidad, dije en voz baja, creo que esta familia está a punto de aprender la diferencia entre justicia y crueldad, algo que nunca entendiste. Mientras el auto de policía se alejaba con Stephanie adentro todavía gritando amenazas por la ventana, Harold y Patricia se quedaron en su cocina rodeados de evidencia de los crímenes de su hija, tratando de procesar cuán completamente equivocada había sido su comprensión de su familia. Geraldine, dijo Harold finalmente, con la voz quebrada. Te debo una disculpa que no sé cómo dar. Averiguaremos eso juntos, papá. Pero primero hay algunas cosas sobre la herencia del abuelo que debemos discutir. Por primera vez en mi vida adulta, vi a mi padre mirarme con algo parecido al respeto en lugar de resentimiento. La tormenta había pasado, pero el verdadero trabajo de reconstruir nuestra familia apenas comenzaba. El Tribunal Federal en el centro de Minneapolis estaba lleno de medios de comunicación, víctimas y familiares cuando comenzó el juicio de Stephanie 3 meses después. Lo que había comenzado como un simple caso de malversación se había convertido en una acusación federal que abarcaba esquemas de fraude que afectaban a 14 víctimas en 2 estados. Me senté en la primera fila vistiendo un traje azul marino, con Emma durmiendo plácidamente en mis brazos mientras los fiscales presentaban pruebas que me sorprendieron incluso a mí por su alcance y crueldad calculada. Stephanie no solo había robado a familiares y vecinos, había operado una estafa elaborada dirigida a personas mayores en toda el área metropolitana de las ciudades gemelas. La fiscal federal adjunta Rebecca Martínez presentó registros bancarios que mostraban que Stephanie había robado más de $200,000 a víctimas de entre 73 y 89 años. Se había ofrecido a ayudar con sus finanzas, obtuvo acceso a sus cuentas y drenó sistemáticamente los ahorros de toda su vida mientras mantenía relaciones amistosas que evitaban sospechas. La acusada se aprovechó de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad, dijo Martínez al jurado.
Explotó relaciones de confianza para financiar una adicción al juego que finalmente costó a personas inocentes su seguridad de jubilación y tranquilidad. Harold testificó contra su propia hija, su voz firme a pesar del dolor obvio de describir cómo ella había falsificado su firma y manipulado sus cuentas comerciales durante más de un año. El hombre que me había echado en una ventisca por supuestamente robar $15,000 ahora se enfrentaba a la evidencia de que su hija favorita había robado 10 veces esa cantidad a múltiples víctimas. Confiaba en ella completamente, admitió durante el contrainterrogatorio. Ella vivía en mi casa ayudando con mi negocio y nunca sospeché que me estaba robando sistemáticamente a mí y a mis vecinos. El testimonio de Patricia fue desgarrador. Describió cómo Stephanie la había manipulado para creer que yo era el problema familiar mientras usaba su casa como base de operaciones para delitos financieros. Ella me convenció de que Geraldine pensaba que era demasiado buena para nosotros, dijo Patricia entre lágrimas. Mientras tanto, estaba robando a personas mayores que confiaban en ella para ayudar con su papeleo de Medicare y declaraciones de impuestos. Las declaraciones de impacto de las víctimas fueron devastadoras. Margaret Peterson, de 81 años, describió haber perdido los ahorros de toda su vida de $43,000 después de confiar en Stephanie para ayudar a transferir fondos a una cuenta de mayor interés. Robert Chen, de 77 años, había sido convencido de invertir sus beneficios del seguro social en certificados de depósito falsos que Stephanie había creado utilizando un sofisticado software de falsificación. Pensé que era como una nieta para mí, testificó Margaret. Me traía galletas, me ayudaba con mis compras y escuchaba mis historias sobre mi difunto esposo. Nunca imaginé que estaba estudiando mis finanzas para averiguar cuánto podía robar. Cuando Stephanie subió al estrado en su propia defensa, su testimonio fue una clase magistral en desviación y autocompasión. Culpó a su adicción al juego por el estrés de su divorcio, afirmó que su robo era un préstamo que planeaba pagar e insistió en que apuntar a víctimas ancianas era en realidad ayudarlas al administrar su dinero de manera más eficiente. Estaba tratando de ayudar a estas personas, declaró con aparente sinceridad. Muchas personas mayores no entienden los instrumentos financieros modernos. Estaba proporcionando un servicio mientras usaba temporalmente fondos que tenía la intención de devolver con intereses. El contrainterrogatorio de los fiscales destruyó su narrativa cuidadosamente construida en menos de 30 minutos. Señorita Thompson, si estaba proporcionando un servicio, ¿por qué no informó a sus clientes sobre estos préstamos temporales? No quería preocuparlos con detalles técnicos. Y los registros del casino que muestran que apostó los ahorros de toda su vida. Eso fue falta de juicio, pero siempre planeé reponer los fondos. ¿Con qué dinero? Sus registros de empleo muestran que no había tenido un trabajo estable en 2 años. Esperaba heredar dinero familiar. Ah, sí, la herencia que intentó robar incriminando a su hermana por sus propios crímenes. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Cuando regresaron con veredictos de culpabilidad en los 27 cargos de fraude, abuso de ancianos y conspiración, la compostura de Stephanie finalmente se rompió por completo. Todo esto es culpa de Geraldine, gritó mientras el juez se preparaba para anunciar la sentencia. Ella destruyó a nuestra familia, puso a todos en mi contra, nada de esto hubiera pasado si ella no hubiera nacido. La jueza Catherine Williams claramente había escuchado suficiente. Señorita Thompson, su total incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus acciones demuestra exactamente por qué este tribunal debe imponer la sentencia máxima permitida por la ley. 12 años en una prisión federal, seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada y restitución total a todas las víctimas. El golpe del mazo pareció resonar en el tribunal como una puerta cerrándose de golpe sobre la disfunción que había envenenado a nuestra familia durante décadas. Fuera del tribunal, los reporteros me rodearon preguntando sobre mi papel en la exposición de los crímenes y mis planes para ayudar a las víctimas a recuperar sus pérdidas. La compañía farmacéutica de mi abuelo ha establecido un fondo de asistencia a las víctimas que proporcionará una restitución completa a todos los afectados por estos crímenes, anuncié. Nadie debería perder los ahorros de toda su vida porque confió en la persona equivocada. El programa de asistencia a víctimas de la Fundación Thompson finalmente ayudó a 53 personas afectadas por varios esquemas de fraude financiero, no solo los crímenes de Stephanie. El trabajo se sentía como el tipo de justicia que mi abuelo habría apoyado, usar la riqueza y los recursos para reconstruir lo que los criminales habían destruido.
De vuelta en el hogar familiar esa noche, Harold y Patricia sirvieron la cena en la cocina donde solo unos meses antes habían creído las mentiras de Stephanie y me habían echado a una tormenta. El contraste era surrealista, pero había algo curativo en compartir una comida en el lugar donde se había originado tanto dolor. Sigo pensando en todas las señales que me perdí, dijo Harold pasándole puré de papas a Emma, quien ahora tenía la edad suficiente para sentarse en una silla alta y agarrar todo a su alcance. La forma en que siempre tenía excusas para todo, como nunca respondía del todo a preguntas directas sobre sus finanzas. Era muy hábil en la manipulación, respondí. Los estafadores profesionales estudian psicología para entender cómo explotar la confianza y la lealtad familiar. Patricia observó a Emma untarse batatas en la cara con evidente alegría. Solo estoy agradecida de que tengamos la oportunidad de ser verdaderos abuelos para esta pequeña, de mostrarle cómo debería verse realmente una familia. La renovación de su casa había tomado 2 meses, transformando los espacios estrechos y anticuados en algo cálido y acogedor. La guardería de Emma ocupaba mi antigua habitación, pintada en amarillos y verdes suaves en lugar del azul frío con el que yo había crecido. Harold había utilizado su experiencia del testimonio del juicio para comenzar un grupo de apoyo para otros padres cuyos hijos adultos habían cometido delitos financieros. El grupo se reunía semanalmente en el centro comunitario local, proporcionando un espacio para que las familias procesaran la culpa, el dolor y las emociones complejas que conlleva amar a alguien que ha causado un daño tremendo. He aprendido que permitir no es lo mismo que amar, me dijo mientras veíamos a Emma dar sus primeros pasos tentativos sobre la alfombra de la sala de estar. El amor real requiere límites y responsabilidad, incluso cuando es doloroso. Patricia había comenzado a trabajar como voluntaria en servicios para ancianos, ayudando a los residentes mayores a comprender las estafas financieras y protegerse del comportamiento depredador. Su propia experiencia con la manipulación de Stephanie la hacía excepcionalmente calificada para reconocer las señales de advertencia y brindar apoyo emocional a las familias que enfrentaban traiciones similares. La parte más difícil es aceptar que alguien a quien criaste podría elegir lastimar a personas inocentes, dijo, pero estoy aprendiendo que mi trabajo ahora es evitar que otras familias pasen por lo que nosotros experimentamos. Mientras Emma caminaba tambaleándose hacia mí con una sonrisa triunfante, me di cuenta de que la herencia de mi abuelo me había dado mucho más que seguridad financiera. Había proporcionado los recursos para transformar una familia destruida por la disfunción en algo saludable y sostenible para las generaciones futuras. La tormenta que me había alejado había despejado el aire por completo, dejando espacio para relaciones genuinas basadas en la verdad en lugar de la lealtad tóxica que había protegido los crímenes de Stephanie durante tanto tiempo. A veces, lo más amable que puedes hacer por las personas es negarte a permitir sus peores impulsos, incluso cuando eso significa verlas enfrentar consecuencias que te rompen el corazón. Un año después, me paré en el jardín conmemorativo detrás de la sede de farmacéutica Thompson viendo a Emma dar pasos seguros a través de los tulipanes que mi abuelo había plantado décadas antes. La tarde de primavera era cálida y brillante, un contraste perfecto con la tormenta de invierno que había cambiado nuestras vidas tan dramáticamente. La compañía había florecido bajo mi liderazgo, lanzando 3 nuevos medicamentos cardíacos que ya estaban salvando vidas en todo el país. Nuestro equipo de investigación había desarrollado tratamientos innovadores para la diabetes que estarían disponibles en 2 años, continuando el legado de innovación que mi abuelo había establecido. Pero fueron las transformaciones personales las que me llenaron de la más profunda satisfacción. Harold llegó para nuestro almuerzo familiar mensual llevando un maletín lleno de planos arquitectónicos para proyectos de vivienda de bajos ingresos que su compañía de construcción ahora estaba construyendo en asociación con la Fundación Thompson. Su negocio se había recuperado completamente del robo de Stephanie y se había convertido en uno de los contratistas generales más respetados de Minneapolis. El proyecto del centro comunitario está adelantado a lo previsto, informó con orgullo, mostrándome planos para una instalación que proporcionaría educación sobre alfabetización financiera para prevenir el fraude a ancianos. Deberíamos tener la gran inauguración en septiembre. Patricia salió de la entrada principal del edificio farmacéutico, donde se había estado reuniendo con nuestro coordinador de servicios a las víctimas sobre la expansión de los programas de apoyo a otras ciudades. Su trabajo voluntario se había convertido en un puesto remunerado como directora de alcance comunitario, utilizando su experiencia con el trauma financiero familiar para ayudar a otros a navegar crisis similares. El programa de Springfield está solicitando nuestra asistencia con su iniciativa de protección de ancianos, dijo, acomodándose en el banco del jardín donde Emma estaba examinando flores con la concentración seria que solo los niños pequeños pueden manejar.
3 estados más quieren implementar nuestro modelo de prevención de fraude. El abuelo estaría orgulloso, dije, usando el nombre que Emma había comenzado a balbucear cada vez que veía su retrato en el vestíbulo corporativo. El jardín conmemorativo se había convertido en el lugar de reunión de nuestra familia, donde veníamos a procesar emociones difíciles y celebrar logros. El marcador de granito con el nombre de mi abuelo estaba rodeado de plantas que él había elegido personalmente, creando un testimonio vivo del crecimiento que emerge de la pérdida. Emma caminó tambaleándose hacia Patricia, parloteando en la mezcla de inglés y galimatías que constituía su vocabulario actual. A los 15 meses de edad, era una niña feliz y segura que nunca había conocido la disfunción que alguna vez había definido nuestra dinámica familiar. La carta de Stephanie llegó ayer, mencionó Patricia en voz baja, sacando un sobre de su bolso. La primera comunicación desde la prisión había llegado 6 meses después de su sentencia, una breve nota reconociendo sus crímenes y expresando lo que parecía un remordimiento genuino. Harold y Patricia habían comenzado a responder con cuidado, estableciendo límites claros mientras dejaban espacio para una posible curación si Stephanie demostraba un cambio real. Ella está participando en un programa de impacto a las víctimas donde escribe cartas a las personas que lastimó, explicó Patricia. El consejero dice que está comenzando a comprender cómo sus acciones afectaron a personas reales, no solo a números financieros abstractos. Eso es progreso, reconocí, aunque me mantuve cautelosa sobre la capacidad de Stephanie para una transformación genuina frente a una manipulación sofisticada diseñada para reducir su sentencia. Harold sacó su teléfono para mostrarme fotos de la ceremonia de inauguración de la semana anterior para un nuevo centro para personas mayores. El proyecto fue financiado en su totalidad por la Fundación Thompson, con la construcción administrada por su compañía utilizando trabajadores sindicalizados pagados por encima de los salarios vigentes. Margaret Peterson estuvo allí, dijo refiriéndose a la anciana que había perdido los ahorros de toda su vida por el fraude de Stephanie. Dijo que vernos construir algo positivo a partir de una experiencia tan negativa le da esperanza de que el bien puede surgir incluso de las peores situaciones. El programa de restitución a las víctimas había evolucionado más allá de la simple compensación financiera hacia un sistema de apoyo integral que incluía asesoramiento, educación en planificación financiera y construcción comunitaria entre los sobrevivientes de fraude. Muchas de las víctimas ancianas habían formado amistades duraderas a través de grupos de apoyo, transformando su trauma compartido en empoderamiento mutuo. Emma descubrió una mariposa descansando en la fuente central del jardín y la señaló con deleite, sus chillidos emocionados llamando nuestra atención hacia la simple belleza del momento. Así era como debía sentirse la familia, pacífica, solidaria y enfocada en fomentar el crecimiento en lugar de defender la disfunción. He estado pensando en el perdón, dije viendo el asombro de mi hija ante el mundo natural que la rodeaba. No del tipo que finge que el comportamiento dañino no sucedió, sino del tipo que te libera de cargar con una ira que no sirve para nada. ¿A qué te refieres?, preguntó Harold. Los perdono a ambos por creer las mentiras de Stephanie sobre mí. Fueron manipulados por alguien experto en el engaño y actuaron con información incompleta. También perdono a Stephanie por sus crímenes, no porque no fueran graves, sino porque aferrarse a la rabia envenenaría a la familia que estoy tratando de construir para Emma. Pero el perdón no significa olvidar, agregó Patricia pensativamente, o fingir que la confianza se puede reconstruir sin un comportamiento confiable y consistente a lo largo del tiempo. Exactamente. El perdón se trata de liberarnos del pasado para que podamos crear algo mejor para el futuro. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través del jardín mientras discutíamos los planes para la próxima fiesta de segundo cumpleaños de Emma. En lugar de las reuniones tensas impulsadas por la obligación de mi infancia, nuestras celebraciones familiares ahora se centraban en la conexión genuina y la alegría compartida. El equipo de construcción de Harold le había construido a Emma un elaborado patio de recreo en el jardín, completo con tobogán, columpios y una caja de arena que se mantenía limpia gracias a una cubierta retráctil que él mismo había diseñado. Verlo interactuar con su nieta revelaba la capacidad de amor y crianza que había estado enterrada bajo años de resentimiento y malas decisiones. «Sabes», dijo, empujando suavemente a Emma en el columpio para niños pequeños que había instalado a la altura perfecta para su tamaño actual, pasé tantos años enojado por las oportunidades que pensé que había perdido, los éxitos que sentí que merecía. Dejé que esa amargura me cegara a lo que era realmente importante. ¿Qué era?, pregunté. La familia que apoya el crecimiento del otro en lugar de derribarse mutuamente. Los niños que se sienten seguros de ser ellos mismos sin temor al juicio o al favoritismo.
Construir algo significativo que haga que el mundo sea un poco mejor. La risa de Emma llenó el jardín mientras Harold hacía muecas divertidas mientras empujaba su columpio. El sonido era pura alegría, no contaminado por las emociones complicadas que habían definido las relaciones adultas en nuestra familia durante tantos años. Al acercarse la noche, nos reunimos para cenar en el comedor ejecutivo, donde las ventanas de piso a techo dominaban la ciudad que mi abuelo había llamado hogar durante 70 años. El espacio se sentía elegante e íntimo, diseñado para el tipo de comidas familiares donde podían ocurrir conversaciones importantes sin distracciones. Por las segundas oportunidades, dijo Harold levantando su copa de vino mientras Emma golpeaba su vaso con sorbete en la bandeja de su silla alta. Por construir mejor, agregó Patricia. Por las familias que eligen el crecimiento sobre el agravio, concluí. El brindis se sintió como una promesa, un compromiso de continuar nutriendo la curación que había comenzado en crisis y ahora florecía en paz. La contribución balbuceada de Emma a nuestra ceremonia nos recordó que la audiencia más importante para nuestra transformación era la próxima generación, que merecía heredar esperanza en lugar de disfunción. Más tarde, mientras Patricia y Harold se dirigían a la casa que ahora se sentía cálida en lugar de tensa, llevé a Emma al último piso del edificio farmacéutico, donde mi oficina ofrecía una vista panorámica de Minneapolis extendiéndose hacia el horizonte. Mira todas esas luces, cariño, susurré señalando hacia la ciudad abajo. Cada una representa la vida de alguien, los sueños de alguien, la familia de alguien trabajando para construir algo mejor. Emma presionó sus pequeñas manos contra el vidrio frío, su reflejo superponiéndose con el paisaje urbano brillante más allá. En sus ojos, vi el futuro que mi abuelo había imaginado cuando me dejó los recursos para transformar no solo mi propia vida, sino las vidas de todos los que nuestra familia tocaba. La tormenta que me había llevado al frío con un bebé de una semana de edad había llevado en última instancia a una calidez que nunca imaginé posible. A veces, los peores momentos de nuestras vidas son en realidad puertas de entrada a nuestro mejor ser si tenemos el coraje de atravesarlas con integridad en lugar de amargura. La verdadera familia no se trata de conexiones de sangre o lealtad tradicional, se trata de personas que eligen apoyar el crecimiento del otro, celebrar los éxitos del otro y mantener límites saludables que protejan el amor del comportamiento tóxico. El dinero, incluso grandes cantidades de él, no resuelve los problemas familiares, pero los recursos utilizados sabiamente pueden crear espacio para la curación, brindar oportunidades para un cambio positivo y apoyar el difícil trabajo de transformar la disfunción en salud. Lo más importante es que no podemos controlar las elecciones de otras personas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos a su comportamiento. Podemos elegir el perdón sin permitir, los límites sin amargura y el amor sin sacrificar nuestro propio bienestar o la seguridad de nuestros hijos. Mientras acostaba a Emma en su cuna esa noche, ella extendió la mano y acarició mi cara con su pequeña mano, su expresión seria y sabia de la manera que solo los niños muy pequeños pueden lograr. Mamá, dijo claramente, su primera palabra real pronunciada justo cuando estaba reflexionando sobre el viaje que nos había traído a este momento de paz. Así es, nena, mamá está aquí y vamos a estar bien. Afuera, la nieve comenzó a caer suavemente más allá de nuestras ventanas, pero esta vez se sintió como una bendición en lugar de un castigo, cubriendo la ciudad con nuevas posibilidades en lugar de un frío amargo. ¿Alguna vez has encontrado una fuerza que no sabías que tenías cuando tu familia te decepcionó más? A veces, nuestro mayor crecimiento no proviene del apoyo que recibimos, sino de aprender a mantenernos fuertes cuando ese apoyo desaparece. Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre la lealtad familiar frente a los límites personales en los comentarios a continuación. Gracias por compartir este viaje conmigo y con Emma. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete para más historias de la vida real sobre cómo superar los desafíos familiares y compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar que es más fuerte que sus circunstancias. Recuerda, tienes el poder de construir el legado familiar que quieres que hereden las futuras generaciones.